El señor Suárez Alonso. Buenos días. Reconozco, señor consejero, que me es muy difícil comenzar a hablar de algo que consiste en una colección de letras, cacofonías y siglas incomprensibles. Se me hace tan difícil que he tenido que recurrir al comienzo de un discurso de Winston Churchill que decía exactamente estas mismas palabras. Es por ello que me va a permitir que ante esta sopa de letras intente una manera de exponer todo de una forma un poco más clara, tratando de explicar y entender de qué es de lo que estamos hablando. SAC, SWAP, SAMU, EAP, PAC. La única manera coherente de intentar explicar esto es pasar a ver todo desde el punto de vista del contribuyente. Yo, que si bien en principio estoy aquí gracias a mis votantes, al final lo estoy como representante de todos los asturianos. Usted, a quien no ha votado nadie, salvo uno, viene aquí a servir a todos los contribuyentes. Lo intentaré explicar entonces desde ese punto de vista. El Servicio de Atención Continuada, SAC, tal como se crea en 2005 mediante el decreto publicado en el BOPA, decreto 235 del 10 de octubre. Se crea a razón de la necesidad de que las instituciones sanitarias de atención primaria, voy a leer textualmente el texto del BOPA, permanezcan abiertas las 24 horas a fin de satisfacer la demanda sanitaria que requiere la población. Supone que el personal tenga que realizar, además de su jornada ordinaria, la jornada complementaria, realizando tareas de lo que se denomina atención continuada, con el fin de evitar la sobrecarga de trabajo de los profesionales de atención primaria. En su día, el INSALUD efectuó nombramientos de carácter eventual para la realización de la atención continuada y guardias los fines de semana, los festivos o bien para días laborales. Se crean nuevas categorías profesionales dentro de los grupos A y B, que son denominadas médicos de familia del SAC y ATS-DUE, enfermería, de SAC. Tendrán una vinculación estable al servicio de salud, y su principal función será la cobertura de la atención continuada en aquellos puntos de atención continuada PAC, donde la misma no esté cubierta por el personal del equipo de atención primaria o por el servicio de urgencias de atención primaria. Estos son los SWAP. Realizan, pues, la misma labor, exactamente idéntica que el SWAP. Lo único que les diferencia es la distribución, precisamente, de las horas. Dice el decreto de creación que la atención continuada será realizada preferentemente por el personal del equipo de atención primaria a partir de las 15 horas, de lunes a viernes, hasta la entrada en funcionamiento de los SWAP, donde el servicio exista y en aquellos supuestos en los que esta atención no sea prestada por el equipo de atención primaria. Será cubierta por el personal del SAC la atención continuada durante los sábados, domingos y festivos. Será cubierta por el personal del SAC. La atención continuada durante los sábados, domingos y festivos será realizada por el personal del SAC, SWAP, o sea, Servicio de Atención Continuada, SWAP, y o EAP, Equipo de Atención Primaria. Eso es hasta aquí lo que dice el texto del boletín. No vemos en este texto dónde dice que hagan distinto trabajo. No lo pone en ningún lado. Hacen exactamente lo mismo, pero allí donde no se cubre con el propio equipo de atención primaria y donde no hay SWAP. Claro que podemos preguntarnos dónde no hay SWAP, dónde no hay servicio de urgencias de atención primaria. Me va a permitir que haga una breve digresión. No voy a ir por orden, pero digamos, en el área sanitaria 3 existe un equipo de servicio de urgencias de atención primaria, SWAP. Hay 10 zonas básicas de salud y se cubren con este equipo de SWAP y el resto, el equipo de atención primaria y el SAC. En el área sanitaria 4 existen 2 equipos SWAP. En el área sanitaria 5, Gijón, existe 5 equipos SWAP. Y se acabó. Vamos al área 1, área sanitaria Jarrio. No existen dispositivos de servicio de urgencias de atención primaria. Vamos al área 2, áreas de Cangas de Narcea. No existen dispositivos de servicio de urgencias de atención primaria. Vamos al área 6, Arriondas. No existen dispositivos de servicio de urgencias de atención primaria. En el área 7, en Mieres, existe un equipo. Y en el área sanitaria 8, Langreo, existen 3 equipos. Y
Particularicemos ahora un pequeño inciso. Acabamos de ver dónde no hay swap y no se cubre la atención continuada, y vemos que precisamente donde no se cubre la atención continuada con los equipos de servicios de urgencias de atención primaria es precisamente, y qué casualidad, en la zona rural en general y en las salas en particular. Volvemos a incidir entonces en la obsesión de esta consejería en particular y de este Gobierno en general durante toda esta recién iniciada legislatura, la obsesión por la desatención de las salas de la región. La obsesión por tratar a los contribuyentes de la zona oriental y occidental como asturianos o contribuyentes de segunda clase. No son contribuyentes FETEN, no son contribuyentes de la calle Fruela, de Somió, pero ya hemos visto que estas similitudes con estas similitudes que acabamos de relatar, que estos equipos hacen lo mismo y trabajan igual en la zona rural y en las salas más que en el centro, pero aun trabajando en el centro, hacen la misma labor, el mismo trabajo. ¿Hay más diferencias, además de las que hemos relatado? Pues sí, hay otra diferencia muy importante, que es las retribuciones. El personal recibe un sueldo fijo sin complemento de productividad. Se trata de los únicos profesionales de atención en el ámbito de atención primaria, de la atención continuada y urgente, que no perciben ninguna retribución por el complemento de productividad fija. Tampoco reciben ninguna retribución por su trabajo de mañanas, tardes y noches. Tampoco reciben ninguna ponderación de su jornada complementaria nocturna, lo que supone un claro incumplimiento, por cierto, del Decreto 7/2013, el famoso decreto de salida de huelga, de la huelga más larga de la sanidad asturiana, y de 16 de enero, y por el que se regula el tiempo de trabajo y el régimen de descansos en el ámbito del SESPA. Muchos profesionales del SAC no tienen carteleras de trabajo semestrales, sino que las reciben pocos días antes de que empiece cada mes, lo que dificulta la conciliación con la vida familiar y laboral, y además este hecho les impide cumplir con las instrucciones de la gerencia en la solicitud de sus vacaciones, ya que no tienen una cartelera programada con la suficiente antelación. No tienen derecho a los días de libre disposición, salvo que realicen jornada complementaria equivalente al permiso solicitado. En definitiva, condiciones laborales y retributivas que no se pueden considerar homologadas con respecto a nada, en realidad, a otros profesionales de misma categoría ni a nada, lo que hace evidente su discriminación. Y como se me ha acabado el tiempo y no quiero terminar apresuradamente, voy a dejarlo aquí y voy a preguntarle qué va a hacer usted con respecto a estas, digamos, desigualdades o discriminaciones en lo que respecta a estos equipos de atención primaria del SAC. Gracias, señor Suárez. Señoras y señores del público, les reitero algo que deberían conocer, pero el reglamento de la Cámara no permite mostrar ni aprobación ni desaprobación en las intervenciones de sus señorías. Les ruego mantengan silencio y no está permitido aplaudir o mostrar su opinión. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, se lo he dicho ya en varias ocasiones y no me va a doler prenda volver a repetírselo. En el camino de las descalificaciones no me va a encontrar, se lo digo siempre. Se lo digo siempre que inicia su intervención, siempre en este pleno. No me va a encontrar, somos diferentes. Mi forma de comportarme en esta Cámara y en mi vida profesional ha sido diferente a lo que usted me demuestra día a día cada vez que llego a la Junta. Son fieles testigos el resto de los diputados de su propio grupo y del resto de los grupos, y no me va a encontrar ahí. Lo siento, pero no me va a encontrar ahí. Si es lo que pretende, no me va a encontrar. En segundo lugar, y ya entrando en materia, lo que le digo que allá por el mes de octubre usted formuló aquí una interpelación de carácter urgente con el contenido de la política general en materia sanitaria y con especial referencia a la situación laboral actual del personal médico del servicio de urgencias de atención primaria del SUAP. Los SUAP que se crearon, como usted sabe, hace ya muchos años a través de la transformación de los servicios de urgencias normales
y extraordinarios en las grandes ciudades, que fue donde se crearon y se transformaron posteriormente. Estoy hablando del año 2001, creo que fue aproximadamente cuando se transformaron en servicios de urgencias de atención primaria. Y se transformaron aquellos que estaban creados desde el antiguo Insalud y prácticamente desde la época que nos acordamos pocos, porque si usted sabe que si algo probablemente de consejero no sepa nada y de otras muchas cosas tampoco, pero si algo creo que puedo saber algo es de medicina de urgencias, porque llevo 40 años dedicado a entender todo ese batiburrillo de siglas como servicios de urgencia de atención primaria, puntos de atención continuada, etcétera, etcétera, y los profesionales de esta comunidad autónoma saben perfectamente mi interés siempre por todo lo que tiene que ver con la medicina de urgencias hospitalaria y extrahospitalaria. Entonces, le digo que en aquel momento lo que se hizo fue la transformación de los servicios normales y extraordinarios de urgencias que estaban en las grandes ciudades, los extraordinarios por encima de ciudades por encima de los 250.000–500.000 habitantes. Evidentemente Asturias en aquellos entonces no tenía ninguna, con lo cual todos los que se transformaron en aquel momento fueron los que se transformaron, porque eran todos de menos de 250.000 habitantes y eran los que en este momento, como usted muy bien transformó, son todos los que hay y todos los que están. Y que evidentemente tienen una categoría específica para todo el conjunto del país, pero tiene usted un error de concepto. La categoría profesional de servicio de atención continuada de SAC no existe, y no existe en prácticamente ninguna comunidad autónoma, excepto en la asturiana. Tampoco como categoría profesional, no se ha creado nunca la categoría profesional a través del decreto o de los acuerdos del 2005. Casualmente, se creó el servicio de atención continuada cuando yo era director de atención sanitaria del SESPA. Este director de atención sanitaria del SESPA, ahora consejero, fue el que creó el servicio de atención continuada. Hasta entonces eran los famosos médicos de área, médicos de refuerzo, médicos que apoyaban y ayudaban, y en aquella época en la cual yo era director de atención sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias fue cuando se creó el servicio de atención continuada, después de, como suelo hacer casi siempre las cosas, discutir, negociar y llegar a acuerdos con los profesionales. Después de escucharle un discurso muy parecido al que acaba de pronunciar ahora, le dije en aquel momento, y estoy hablando de octubre, que yo siempre he creído en el papel que la Constitución concede a los representantes profesionales sindicales y, por supuesto, al de las instituciones. Usted, bien lo ha recordado, es un diputado electo por el pueblo asturiano y me parece que está descubriendo una tardía vocación sindical. Esto está muy bien y además no tengo nada que objetar a ello, pero mezclar las dos cosas y llegar a veces a confundirlas puede no ser muy correcto, y así están empezando a opinar determinados sindicatos con los que hablamos constantemente. Y en relación a todo lo que usted plantea respecto al servicio de atención continuada, le digo que estamos trabajando en ello. Normalmente cuando usted trae aquí cosas es porque ya sabe que hemos empezado a trabajar en ello, y ya estamos trabajando en ellos en un nivel en que hay un compromiso claro del consejero y del director gerente del SESPA con las representaciones sindicales y con las sociedades científicas de atención primaria. Todavía no hace ni una semana, yo creo, 15 días, que lo comenté, en la cual lo que estamos hablando es del modelo de atención continuada de esta comunidad autónoma. Un modelo que hay que trabajar en conjunto. Y el modelo de atención continuada, cuestión difícil, complicada, un gran reto, pero un gran reto que tiene que cumplir esta consejería y que se compromete a ello, y por eso han sido todos los pasos que estamos dando en ese camino. Los acuerdos y negociación con el SWAP, en los cuales en los últimos tiempos ya hemos llegado hasta un compromiso, primero con los profesionales y después con los sindicatos. En la libranza de guardia de los médicos de atención primaria, que también tiene que ver con el modelo de atención continuada. Y después de las reuniones que yo he mantenido con las personas del SAC, los acuerdos que ha tenido la Dirección de Profesionales con las personas del SAC, se ha creado dentro de la Dirección de Atención Sanitaria, y todas las personas que están en este momento lo conocen, un grupo de trabajo para trabajar en el modelo de la atención continuada y de todos y cada uno de los puntos de atención continuada, la figura del equipo de atención primaria, hasta dónde llegan los médicos y las enfermeras de atención primaria y hasta dónde deben de llegar y llegan los médicos del servicio de atención continuada. Déjenos tiempo a trabajar.
Quiere decir, cuando los grupos están iniciando su trabajo, déjenos tiempo, porque estoy casi seguro de que lo mismo que hemos llegado con el SWAP, vamos a llegar a acuerdos también con el SAC. Estoy absolutamente seguro, porque conocemos perfectamente la problemática de los servicios, y estoy casi completamente seguro que en el plazo, con los sindicatos y con las sociedades científicas de médicos de atención primaria, con las sociedades científicas de enfermeras de atención primaria, estoy totalmente seguro que tarde o temprano habrá diferencias, habrá posibilidad de llegar a muchos acuerdos, pero que estoy seguro que llegaremos a acuerdos con los profesionales en el tiempo que podamos y en el tiempo que tengamos. Y ese es un compromiso claro del consejero, que ya lleva desde octubre encima de la mesa, y la verdad es que el camino va hacia ahí. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Suárez tiene la palabra. Lástima, señor consejero, la pérdida de las urgencias asturianas. Lástima que usted lo dejase. Es una lamentable pérdida que le ruego recapacite y planteese volver. No nos prive de su presencia en las urgencias asturianas. Consejero, he de aclararle una cosa. Si bien el Partido Popular no es un sindicato, y por ello yo no puedo venir aquí a establecer los términos de un acuerdo, le aclaro que la Consejería de Sanidad no es un partido político, aunque usted lo pretenda. La Consejería, la Administración, no es el PSOE, y el PSOE no es la Administración, aunque usted se confunda y piense que sí. Quizá por este error, cada vez que viene usted aquí actúa como si usted fuese un gestor más, y no muy bueno, tengo que decirle, no tengo más que irme a sus antecedentes inmediatos, para tratar de gestionar los problemas que o bien le ha dejado la consejería anterior, o bien va planteando usted o encontrándose y va gestionando a patadas. Se trata, en este caso, de que sirva usted a los asturianos, no de que los administrados le rindan a usted pleitesía como titular del reino o meritorio del rey Javier. Se trata, en este caso, también de que solucione un problema que no existía previamente, salvo por el incumplimiento por su parte de un acuerdo y la irresponsabilidad de no aplicar o dejar ejercer un derecho reconocido en todo el mundo, salvo aquí. ¿Por qué los contribuyentes asturianos hemos de soportar su mala gestión y ver dañados nuestros derechos doblemente? Y digo bien, los contribuyentes, que somos todos, y doblemente, esto es, en el derecho a la atención continuada y en el derecho a soportar un pleito o contencioso laboral de dudoso final y que seguro irá en detrimento de los recursos que seguro también se podrían emplear a otras cosas. Sencillamente, este conflicto es artificial. No hay problema si no hay obcecación por su parte. No hay conflicto en los lugares con similares estructuras en atención primaria. Un ejemplo o dos. Si realizan la misma labor en los mismos y otros lugares distintos, casualmente en las áreas de Oriente y Occidente, prácticamente en exclusividad, además de los equipos de atención primaria, ¿por qué no equipararlos al SWAP? Pregunto. No digo que sea la solución, digo ¿por qué no? Equipare los equipos actualmente existentes, tenga asegurado usted el SAC, resuelva cuanto antes el concurso de traslados, convoque una OPE urgente, asegure la continuidad de los equipos de atención primaria, asegure el personal para el futuro y después, una vez resuelto el problema que no había, después estudie las necesidades y si tiene que contratar eventuales, contrátelos según la necesidad. Hacerlo al revés, como hace usted, sin conocer cuáles van a ser las necesidades reales en un futuro, es abrir un conflicto de dudosísimo futuro, es ir contra la razón y con irresponsabilidad. Los contribuyentes no merecemos esto. Los usuarios se verán perjudicados. Y no le voy a poner más ejemplos, porque ya lo mencionó usted, acerca de la creación de equipos de atención primaria de área, tal. Dijo que precisamente usted fue el que dice que creó en 2005 los equipos del SAC. Bien, pues cumpla lo que firmó en aquel momento. Se decía en aquel decreto que se iba a desarrollar, que se iban a asegurar, que se iban a estabilizar esos equipos. Bien fácil lo tiene ahora. Gracias, señor Suárez.